Este es un podcast de El Radar del Sol. Hola, hoy vamos a meternos en un tema bien candente en Colombia, La reciente aprobación de partes clave de la reforma laboral en el Senado. Pero no solo eso, sino que pasó en medio de una tensión institucional, bastante fuerte por una consulta popular. Nos basamos en varios medios, El Colombiano, El Tiempo, France 24, también análisis de pesquisa javeriana, comunicados oficiales. La idea es desglosar qué cambió en lo laboral, sí, pero sobre todo entender ese choque de poderes por el intento de consulta vía decreto. Hubo presión al Congreso. ¿Quién salió ganando, digamos? ¿Y tiene sentido hablar ahora de una constituyente? Vamos a ver. Exacto, porque más allá de los artículos mismos de la reforma, lo jugoso acá es la controversia jurídica, la política que se armó y cómo resuena eso en el equilibrio de poderes del país. Bueno, arranquemos por lo concreto, la reforma laboral. ¿Cuáles son esos cambios que ya aprobó el Senado y que más van a notar los trabajadores y las empresas? A ver, hay varios puntos importantes. Se ajustan las jornadas. La diurna ahora va de 6 a.m. a 7 p.m. y la nocturna, pues, de 7 p.m. a 6 a.m. O sea, la noche empieza antes para efectos laborales. Eso mismo. Y la semana laboral queda en máximo 42 horas. También, algo muy relevante es el recargo dominical y festivo. Ajá, ¿qué pasa con eso? Que va a aumentar gradualmente. Hoy está en 75% y va a llegar al 100% para julio de 2027. Va subiendo de a poco cada año. Entiendo. ¿Y en contratos? Se busca, priorizar el contrato a término indefinido. Los que son a término fijo van a tener un límite. No podrán sumar más de 4 años seguidos con la misma empresa. Ok. Y hay otras cosas. Mejoras para aprendices del SENA, que tendrán contrato laboral especial. Más formalidad para el servicio doméstico, pago de seguridad social para trabajadores de plataformas, auxilio de conectividad para teletrabajo también. Clarísimo. Entonces, sectores como el comercio, los call centers, restaurantes, que operan de noche o los domingos van a sentir más el impacto, ¿no? Sí, sin duda. Especialmente los que tienen operación 24/7 o mucha actividad nocturna y dominical. El ajuste de horarios y el aumento de recargos les pega directo en los costos. Vale. Pero mientras pasaba esto en el Senado, estalló la otra polémica. La consulta popular. El presidente Petro intentó convocarla por decreto, ¿verdad? Después de que el Senado la había rechazado. ¿Cómo fue eso? Correcto. El presidente firmó el decreto 0639. Su argumento era que hubo irregularidades en la votación del Senado y usó una figura llamada excepción de inconstitucionalidad. Suena complicado eso. Lo es. Es una figura que, en teoría, permitiría al Ejecutivo no aplicar una norma si cree que va contra la Constitución. Fue, una movida bastante audaz y controversial. Y ahí fue que intervino el Consejo de Estado. Exactamente. Lo suspendió provisionalmente. La razón principal fue que la Constitución, en su artículo 104, dice clarito que para una consulta nacional se necesita un concepto previo y favorable del Senado. Y el Senado ya había dicho que no. Justo. No solo no había concepto favorable, sino que lo había negado expresamente. Entonces el Consejo dijo, momento, esto no cumple la Constitución y claro, saltaron las alarmas sobre un posible quiebre del equilibrio de poderes. Aunque desde el gobierno decían que quien debía decidir era la Corte Constitucional, ¿no? Sí, ese fue otro capítulo de la discusión jurídica. El gobierno mandó el decreto a la Corte Constitucional para su revisión, pero el Consejo de Estado actuó antes porque recibió una demanda de unos senadores. O sea, una carrera de competencias. Algo así. Y queda la pregunta de fondo sobre qué tribunal tiene la última palabra cuando pasan estas cosas. Bien, llegamos al punto crucial, me parece. ¿Qué lecciones nos deja todo esto? Porque la coincidencia en el tiempo entre el decreto de la consulta y el avance de la reforma laboral en el Congreso es, muy llamativa. ¿Se puede hablar de presión? Mira, probar una causalidad directa es muy difícil, pero el timing fue por lo menos sospechoso. El decreto se firmó justo cuando la reforma laboral parecía estancada y necesitaba un empujón en el Congreso. Y el propio presidente lo vinculó, ¿no?
Sí, él mismo dijo que retiraría el decreto si la reforma avanzaba como esperaba. Para muchos en el Congreso y analistas externos, eso sonó a una táctica de presión muy clara. Algunos hasta hablaron de chantaje al legislativo. Fuerte. Y en este choque de poderes, ¿quién crees que salió mejor parado? ¿Se fortaleció alguna rama? Bueno, la decisión del Consejo de Estado, al menos de momento, sí reafirmó el control judicial sobre los actos del presidente y el rol del Senado en las consultas. Se podría interpretar como un refuerzo al principio de separación de poderes que defendían los que demandaron el decreto. Pero la tensión sigue ahí. Totalmente. La tensión de fondo entre el Ejecutivo y las otras ramas, incluyendo la judicial, no se ha ido. El pulso, digamos, sigue latente. Y con todo este clima de crispación institucional, ¿se vuelve más relevante o justificada la idea de una asamblea constituyente que ha mencionado el presidente? Esa es la gran pregunta que queda flotando, ¿no? Hay expertos, como el ex magistrado Luis Guillermo Guerrero, que dicen que muchas de las reformas que busca el gobierno se podrían hacer con la Constitución actual. No haría falta cambiar todo el marco. Exacto. Y lo que pasó con la consulta muestra justamente las tensiones enormes que pueden surgir cuando se usan o se fuerzan los mecanismos que ya existen. Entonces, el debate real, y es clave para un Estado social de derecho como el colombiano, es si los problemas del país necesitan que cambiemos las reglas del juego. O si necesitamos aprender a jugar mejor con las reglas que ya tenemos. Precisamente, respetando los controles, los equilibrios, aunque a veces generen fricción y debate. Esa es la disyuntiva. En conclusión, tenemos una reforma laboral que avanza, con cambios concretos para el trabajo en Colombia, pero que se aprobó en medio de una tormenta institucional que puso a prueba los límites y contrapesos del sistema. Tal cual. Hay resultados tangibles en lo laboral, sí, pero también quedan preguntas muy serias sobre cómo se maneja el poder, cómo se tramita el disenso y cómo se usan las herramientas de participación en un país tan polarizado. Y nos deja pensando, esto muestra que las instituciones colombianas son fuertes y aguantan estas crisis, o más bien revela una tensión de fondo, una dificultad estructural para canalizar cambios profundos dentro del marco del Estado social de derecho actual. Una pregunta que sin duda seguirá dando de qué hablar. El Radar del Sol. Visite nuestra página web elradardelsol.com.